Hola, buenos días. Vale, mi nombre, bueno, ya me ha presentado Marta, mi nombre es Salvador Carreras, ¿vale? Técnico de Fuji Electric, estoy en el departamento técnico de postventa y reparaciones. Y nada, antes de nada, pues daros las gracias a todos por asistir a este webinar. El objetivo de este webinar, pues es que podáis ver las novedades de nuestro nuevo lift, el LM2, respecto al antiguo, el LM1. Pues y vamos a explicar pues, las nuevas funciones, las que se han añadido en el Lift 2, qué parámetros están relacionados y también vamos a explicar cómo hacer pues, una conversión a nivel de parámetros del LM1 al LM2. Vale. Solo se van a explicar funciones de software, es decir, funciones nuevas en el LM2. Y parámetros relacionados. No vamos a explicar las diferencias a nivel de hardware. Como ya sabéis, existen algunas diferencias, pero este no es el objetivo de hoy. Las funciones que se van a explicar no están incluidas en el LM1, es decir, son funciones específicas solo para el LM2A y LM2. Y también explicaremos qué beneficios y ventajas tienen estas nuevas funciones y, por supuesto, pues también explicaremos qué parámetros están relacionados con las funciones nuevas y qué configuración es la que nosotros recomendamos. Vale, este es el índice con los contenidos del webinar. Primero explicaremos la función de control de lazo abierto para motores síncronos. Para que os quede claro, pues se trata de un control sin encoder, ¿vale? Motor Girler sin encoder. Modos de rescate. Como sabéis, en el LM1 ya teníamos disponible un modo de rescate y ahora en el LM2 hemos incluido dos modos de rescate más. Uno es el sentido de giro en battery, se trata de un rescate automático, y el otro sería un rescate por gravedad. También vamos a explicar la función de contador de cambios de dirección de viajes. Esta es una de las funciones certificadas que tenemos. También explicaremos una función que se ha desarrollado para desacuñar el ascensor. También el tema del Canopy CIA 417 o como se conoce en el mercado, Canopy Lift, esto lo haremos muy por encima, simplemente que sepáis que va integrado del nuevo variador. Y bueno, esto aquí no entraremos mucho en detalle, pero simplemente que sepáis que está disponible. Y por último, también la herramienta de conversión de parámetros, ¿vale? Con el loader software para pasar de LM1 a LM2, es una herramienta que se ha desarrollado en Europa y es para hacer la conversión de LM1 a LM2 a nivel de parámetros. Y por último, el control vectorial con encoder en la periferia para motores síncronos. Esto es una de las nuevas funciones también incluidas. Esta función no la vamos a explicar en este webinar, simplemente comentar que controlamos este tipo de motores y más adelante, si os parece o creéis que es conveniente y nos lo hacéis saber, pues posiblemente haremos un webinar específico, monográfico para este tema, ¿vale? Porque es un tema más complejo y necesitamos más tiempo. Vale, vamos a empezar explicando la función del control de lazo abierto para motores síncronos, ¿vale? Aquí podéis ver una foto de una instalación típica donde motor y variador están en el hueco, ¿vale? Es un semicuarto de máquinas y la electrónica o está dentro del hueco o en el marco de la puerta. Desde el punto de vista de los arquitectos, este tipo de instalación pues, es muy eficiente, ¿vale? Por el tema de optimizar espacios, pero desde el punto de vista de los técnicos, pues es un poco más complicada, ya que el acceso a los componentes, pues a veces no es sencillo. Y especialmente cuando hay un problema o el fallo, hay un problema en la instalación. Un gran problema que podemos tener en el caso de los motores síncronos es que el encoder pues, esté roto, o el cable del encoder, o la tarjeta del encoder. Es decir, cualquier elemento que esté relacionado con el encoder, pues es un problema porque no podemos mover el motor. Para este tipo de fallos se detecta cuando el variador entra en alarma, ¿vale? Las típicas alarmas SPG, R4, R5 son alarmas que están relacionadas directamente con el encoder.
En caso de que haya cuarto de máquina, ¿vale? El problema es mucho menor, ya que desde el cuarto de máquina pues se pueden hacer diferentes comprobaciones, es más fácil acceder al motor y cambiar el encoder o el cable, etcétera, etcétera. El problema viene cuando no hay cuarto de máquinas y no tenemos acceso al hueco. Cuando el motor síncrono pierde el feedback, es decir, la señal del encoder, pues va a ser difícil, ¿no?, mover el motor, ya que hasta el día de hoy con el DIF 1 pues no podíamos moverlo. Esto puede suceder en dos situaciones. Uno, pues en modo normal, cuando hayan personas dentro de cabina y de repente pues el encoder se estropea por el motivo X y se queda gente encerrada dentro de cabina y hay que hacer un rescate. O durante la instalación del ascensor, ¿vale? Cuando estamos en modo mantenimiento, inspección, ya sea por un problema en el cable o que el cable enviado por el proveedor no sea el correcto o que la tarjeta opcional que nos han enviado tampoco es la correcta. Bueno, pues sea cual sea la incidencia, el ascensor estará parado y no podremos moverlo. Esta función, ¿vale?, la del control en lazo abierto para motores síncronos, pues nos ayudará a mover el ascensor en lazo abierto, ¿vale?, sin encoder, puntualmente, si nos hiciera falta. Vale, básicamente hay dos parámetros relacionados con esta función, el parámetro L140 y el parámetro L141. En el parámetro L141, aquí se habilita o se deshabilita la función, ¿vale? Para habilitarla, la pondríamos a 1 y ya estaría habilitada. Se trata de una función protegida, es decir, solo vamos a utilizar esta función en caso de tener problemas relacionados con el encoder, y para cambiar este tipo de parámetros hay que apretar stop, mantener la tecla stop, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, ¿vale? Si cambiamos de 0 a 1 o de 1 a 0. Y en el parámetro L140 se ajusta el porcentaje de corriente nominal del motor durante el movimiento. Ahora lo explicamos con un poquito más de detalle. ¿Cómo se ajusta el parámetro L140? Básicamente necesitamos saber cuál es la corriente máxima que vamos a necesitar en cada movimiento. Por ejemplo, la condición bajando cabina vacía, ¿vale?, cuando estamos en modo motor, contracarga, deberíamos configurar el parámetro L140 la corriente máxima, ¿vale? Entonces, aquí en el gráfico podemos ver que la corriente máxima es durante la aceleración y, en este caso, pues me marca 53,61 amperios. Vale, pues esto es lo que deberíamos de programar en el parámetro L140. Esta gráfica, para vuestra información, para hacer esta gráfica se ha utilizado el LOA del software, ¿vale? Aprovecho, si tenéis alguna inquietud o queréis saber cómo funciona, dónde lo podéis descargar, tenemos un vídeo colgado en nuestro canal de YouTube donde se explica dónde se puede descargar, cómo se debe instalar y cómo se utiliza el LOA del software, ¿vale? Os invito a que le echéis un vistazo si necesitáis utilizarlo. Vale, aquí podemos ver otra condición, en este caso la contraria, es la inversa, ¿vale? Es decir, subiendo cabina vacía, cuando estamos frenando, digamos, en esta condición se deberá ajustar pues lo mismo, el parámetro L141, la corriente que podéis ver en el gráfico, ¿vale? Básicamente, para ajustar el parámetro L140, tenemos que definir las condiciones de movimiento, ¿vale? Vamos a mover eso es lo que tenemos que saber, ¿vamos a mover hacia arriba o hacia abajo? Dentro de cabina, ¿qué va a estar? Cabina vacía, plena carga, media carga, y tenemos que comprobar la corriente máxima en esas condiciones. Por defecto, ¿vale?, para que os hagáis una idea, el parámetro L140 está configurado en 80%. ¿Vale? Este ajuste es bueno en caso de realizar un rescate de personas en modo frenando. Es decir, por ejemplo, bajando cabina llena, si por defecto el 80%, pues más o menos se podrá, más o menos es lo que se suele ajustar. En otra condición, pues es muy probable que se deba subir el L140. Bueno, eso depende de la carga y de las condiciones de movimiento. Vale, para finalizar, en este gráfico podéis ver cómo se comporta esta función. Por lo general, se realizará un movimiento en modo inspección, ¿vale? Porque pondremos la maniobra en modo inspección y haremos la prueba de inspección. Activaremos el parámetro L141 a 1, ¿vale? Activamos la función y daremos una orden de marcha, hacia arriba o hacia abajo, no importa.
desde el botón de inspección. Y la maniobra, pues le dará una orden de marcha al variador. En este caso, está en un forward. Aquí, el 141 lo activamos y el variador recibe un forward. En ese momento, el variador da señal de contactores, abre los contactores, bueno, cierran los contactores, perdonadme, y el variador lo que hace un ajuste automático de polos, lo que conocemos como pole tuning. Vale, toda esta secuencia es automática, no hay que preocuparse por nada. Una vez finaliza el pole tuning, el freno se abre y el ascensor se moverá de forma normal con un perfil de velocidad estándar. Vale, para desactivar esta función, ¿vale? No vale con poner L141 a 0, no. Hay que apagar el equipo, esperar a que se apague la consola y cuando le damos tensión, ya en la función L141 pasa a estar en 0. ¿Vale? Hay que hacer este procedimiento, si no, siempre estará activa la función. Vale, con esto finalizamos la explicación de esta función. Si tenéis alguna duda al final del webinar, entraremos en modo preguntas y respuestas, ir apuntando lo que os vaya surgiendo y luego al final las solventamos. Vale, ¿qué pasa en caso de apagón? ¿Qué sucede? Que si por la causa que sea perdemos alimentación, un corte de luz, no tenemos tensión a la entrada del variador, pues lo que se suele hacer es alimentar el sistema mediante una UPS o batería para poder hacer un rescate. ¿Vale? Hasta aquí esto todo el mundo lo conoce. Vale. Vale, como os he comentado al principio del contenido del webinar, tenemos dos tipos de rescate. Vale, vamos a empezar primero por el rescate automático, ¿vale? El sentido de giro en battery. Cuando tenemos que hacer un rescate, siempre surgen dudas. Claro, ¿es mejor hacer el rescate subiendo o bajando? Pues esto lo sabremos dependiendo de la carga que tengamos dentro de cabina. Pero, claro, la pregunta, ¿conocemos la carga dentro de cabina? ¿Cómo puedo saber o comprobar la carga dentro de la cabina? Estas son las típicas preguntas que surgen, ¿no? Y que el variador, pues, debería de saber para hacer un rescate, para saber si tengo que ir hacia arriba o hacia abajo. Vale, el variador, el antiguo, el LM1, tiene la función de sentido de giro recomendado, favorable, y funciona bien, sobre todo, para motores síncronos. Pero en el caso de motores de inducción, sobre todo en lazo abierto, pues no es una función que sea tan eficiente. Ya que el pad es muy constante, vamos, resumiendo, que para motores de inducción no funciona el 100% de las veces, ¿vale? Por eso se ha desarrollado, se ha incluido una nueva función en el LM2. Básicamente lo que hace es monitorizar la potencia de entrada del variador y decidir si el sentido de giro es el correcto o no. En otras palabras, el variador intentará mover el ascensor en ambas direcciones, arriba y abajo, y según la potencia de entrada, y si está por debajo de un cierto nivel que nosotros vamos a programar, pues el variador decidirá el sentido de giro. ¿Vale? Si, por lo contrario, la potencia de entrada excede del nivel que tengamos nosotros programado, pues la operación de rescate se detendrá, ¿vale? O, depende de cómo lo tengamos configurado, intentará girar hacia otro sentido, ¿vale? Vale, aquí podemos ver los parámetros que están directamente relacionados con esta función. Y una gráfica donde podemos ver, pues, toda la secuencia. Vamos a empezar por el parámetro L123. L123, ¿vale? L123 es un parámetro que se configura en bytes y dependiendo del byte que se active, definimos la función. Vale, el bit 0 se utiliza para activar la función, ¿vale? 0 o 1. En caso de querer usar esta función, pues cambiamos el bit 0 a 1 y esa función está activada, ¿vale? Luego tenemos el bit 2 y el bit 3 que se utilizan para decidir las condiciones del rescate una vez se alcance el límite de potencia. Es decir, si yo alcanzo el límite de potencia, ¿qué quiero que hagas? Párate y ya está, no quiero que sigas funcionando, o no, quiero que cambies de dirección, o etcétera, etcétera, ¿vale? Para más detalle, ¿vale? De cómo actúa, si el bit 2, 3 lo ponemos a 0 o a 1, pues lo podemos consultar directamente desde el reference manual, que os lo podéis descargar pues, directamente desde nuestra página web www.fujielectric-medioeuro.com. Ahí sale toda la información al completo. Vale, yo voy a explicar este gráfico. En este gráfico podemos ver una de las situaciones pues, más comunes. Lo primero de todo
Bueno, esto lo tenemos programado, el bit 0 activado y tenemos programado que en caso de superar el nivel detectado, cambie de dirección, ¿vale? En este gráfico podemos ver una de las situaciones más comunes. Lo primero de todo, es necesario que la función battery esté activada, ¿vale? Si la función battery no está activada, aquí esto no, el variador se bloqueará por bajo voltaje o por lo que sea. Tal y como podéis ver en la parte aquí superior, ¿vale? Vale, esta señal la tiene que meter la maniobra. Luego la maniobra da la orden de marcha, un forward o un reverse independiente, y en ese momento el variador empieza a recopilar información. El variador siempre intentará moverse en forward, ¿vale? Tú, aunque le pongas un forward o un reverse, directamente aquí te va a hacer un F-run, ¿vale? Va a hacer un forward. Y en ese momento, en el gráfico podemos ver que el ascensor empieza a moverse, pero durante la aceleración, es decir, aquí empieza a acelerar y superamos la corriente, bueno, el nivel de L122. En el parámetro L122 programamos el límite de potencia. En el momento que yo supero este nivel, el variador se para, ¿vale? Para de hacer el rescate. Como la maniobra sigue dándole orden de marcha, no la retira, ¿vale? El variador intenta hacer otra orden de marcha, pero en este caso la hace en run, hacia el otro sentido. Y el mismo procedimiento, empieza a subir la velocidad, como la potencia de entrada no supera el L122, pues el variador ya hace su rescate, ¿vale? Lo hace completamente hasta llegar a planta. Una vez que llega a planta, el variador se para y todo a funcionar, ¿vale? Eso sería el rescate automático, ¿vale? Dependiendo y lo hacemos por potencia de entrada. Vale, ¿qué más? Aquí vamos a explicar el otro modo de rescate, el rescate por gravedad. Es un poco más básico, pero también muy eficiente y útil. Aquí podemos ver un ejemplo gráfico, ¿vale? Vemos una instalación de elevación muy básica con un motor, una polea, un contrapeso de 500 kilos, una cabina con una persona dentro, con una carga total de 375 kilos. Bien, en este caso, ¿qué pasaría o qué pasa si el freno se abre? Si el freno abre, pues la cabina se irá hacia arriba, es decir, el contrapeso se irá hacia abajo. Es una balanza, ¿no? Pesa más 500 kilos que 375. Vale, en ese momento, básicamente esta es la idea de esta función, es decir, hacer un control del freno, básicamente. Mediante una entrada digital, que se le va a enviar la maniobra, se activa, digamos, esta función. Como vamos a alimentar a 24 voltios el variador, y con estos 24 voltios es suficiente para controlar los relés que controlan el freno, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer es, vamos a controlar la velocidad, que no se embale el sistema, que no se embale la cabina, y vamos a controlar el freno. En caso que se embale, pues vamos a meter el freno. Y vamos a hacer un rescate por descompensación. Vale, en este gráfico vemos un ejemplo, ¿vale? ¿Qué parámetros están relacionados? La maniobra activa la señal RB-RK, está aquí, esta es la señal que activamos, que activa la maniobra, y el variador abre freno, BRKS, ¿vale? Este es el control del freno. Y por gravedad el ascensor empieza a moverse. Depende de qué condición, pues si irá hacia arriba, si irá hacia abajo, es por descompensación, dependiendo de dónde esté la carga. Si la velocidad supera el límite programado en el parámetro L117, esto es el programa, implica que el ascensor se está moviendo demasiado rápido, se puede llegar a embalar. En ese momento, ¿qué hace el variador? Cierra el freno. ¿Ves? Aquí vemos que empieza a coger velocidad. Cuando supera el límite, el variador dice, que me estoy embalando. Mete el freno y mete el freno. Vale. Al cabo del tiempo que tengamos programado en L118, volverá a hacer otro intento. Abrirá el freno y así sucesivamente hasta que hayamos alcanzado el nivel de piso. Vale, en este caso, recorre va a una velocidad, para, va a una velocidad, para, va a una velocidad, para. Y por último, va a una velocidad y ya entra en planta y es cuando dice, vale, ya estoy en planta, para. ¿Vale? En caso de no alcanzar el límite de L117, es decir, imaginamos
que está más o menos contrapesado el ascensor y se queda a una velocidad fija más o menos hasta llegar a la planta. Pues entonces hará un rescate, llega a la planta y se parará, ¿vale? Así es como funciona el rescate por gravedad. Vale, ¿qué pasa también? Puede suceder que justamente se quede bloqueado digamos, el ascensor parado, justo equilibrado, es decir, el peso de la cabina con el contrapeso que esté justamente equilibrado. Pues ahí, cuando habrá freno, el variador seguramente ni suba ni baje porque está equilibrado. Entonces, el variador, al cabo del L118, se acaba bloqueando por RBA, ¿vale? La alarma RBA va directamente relacionada con este tipo de función. Vale, lo dicho, si van surgiendo dudas, las apuntáis y luego al final vemos las preguntas. Vale, vamos a empezar aquí, vamos a explicar el contador de viajes, ¿vale? Vamos a empezar primero por los tipos de sujeción para elevación. En estas imágenes pues, podéis ver los tipos de sujeción, ¿vale? Que más se utilizan para ascensores eléctricos. La primera imagen pues, es un cable metálico estándar. El segundo es un cable revestido, también es un cable metálico con cubierta de plástico. Y por último también tenemos las cintas planas, es decir, son diferentes núcleos de cable metálico juntos y unidos por un plástico, ¿vale? Que forman una especie de cinta. ¿Vale? Estos son los que se suelen utilizar lo más estándar. Vale, os explico un poquito. Según la normativa de ascensores, la EN 81-2050, que todos la conoceréis, los tipos de sujeción deben cumplir un factor de seguridad, ¿vale? La realidad es que cumplir con este factor de seguridad es muy difícil de alcanzar, tal y como está descrito en la norma. Entonces, ¿cómo están resolviendo? La pregunta que nos hacemos es ¿cómo están resolviendo este problema las empresas que se dedican a fabricar este tipo de sujeción? Pues mediante el uso de un certificado de examen tipo. Se trata de un certificado donde el organismo de notificación especifica bajo qué condiciones se puede utilizar los tipos de sujeción. Si se cumplen estas condiciones, entonces se pueden utilizar, no hay ningún tipo de problema. En caso de utilizar cintas planas o cable revestido, lo que debemos asegurar es que estén en buenas condiciones. Como se ve en la imagen, ¿vale? En esta imagen que tenemos aquí, un exceso de cambios de dirección puede provocar el desgaste y, en consecuencia, pues empezará a romperse, a deshilacharse. La idea es que una vez alcanzado un número X, el que sea, que esto lo tiene que determinar, este número determina el fabricante de los cables, cuando superamos el número X de cambios de dirección, el fabricante ya no asegura el 100% de las condiciones de ese cable o cinta. Así que una vez superado esos cambios de dirección, pues la solución pasa por cambiar los tipos de sujeción, ponerlos nuevos. Y básicamente esta es la función que tiene nuestro variador. Tenemos un contador que cuenta cambios de dirección cada vez que el ascensor se mueve arriba y abajo. Cuando llegamos a cierto número, que es el que marca el fabricante, pues el variador se para. Sale una alarma y dice, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Vale, primero de todo, aquí vamos a explicar un poco cómo funciona la función. Lo primero de todo, esto funciona con contraseña, ¿vale? Hay que establecer una contraseña. Solo los técnicos adecuados, los que tengan acceso, podrán configurar o modificar esta función. Esta contraseña será necesaria cada vez que queramos hacer un cambio relacionado con esta función. En el gráfico podéis ver dos viajes y los dos hacia arriba, ¿vale? Aquí vemos un viaje, un forward, variador, bueno, la señal de enable, el forward, y tenemos dos viajes consecutivos. Vale, hasta aquí vemos el primer, perdonadme, hasta aquí no pasa nada, todo ok, son dos viajes, aquí no hay un cambio de dirección, aquí simplemente hay dos viajes en forward. Vale, los siguientes dos viajes son en bajada, ya tenemos un reverse, 1 y 2. Vale, y aquí vemos el primer cambio de dirección. Tenemos un contador interno, ¿vale? Que es de visualización, el parámetro L113, sería el contador interno del variador, ¿vale? Que esto se puede visualizar con la consola ATP A1LM2. Y tenemos en el parámetro L111, tenemos el nivel de cambios de sentido de dirección, o cambios de dirección, perdonadme, que nos va a marcar, que tenemos que programarlo, que este es el dato que nos da el fabricante de las sujeciones, ¿vale?
Vale, el variador está comparado todo el rato, ¿eh? L113, si es igual a L111, entonces se bloquea. Como no es igual, está por debajo, el variador pues sigue funcionando, no pasa absolutamente nada. Nada. En el siguiente movimiento volvemos a subir, tenemos un forward, ¿vale? Y en este caso pues pasamos el contador de L113, pasa de 1 a 2, ¿vale? Y tampoco pasa absolutamente nada porque no hemos llegado al límite, que el límite está programado en 3 en este ejemplo. Finalmente, el último cambio de dirección, ¿vale? Bajada, hace otro revés y el contador en L113 pasa de 2 a 3. Y ahora sí alcanzamos el límite que está programado en L111. Esto significa que hay que cambiar, pues, los cables. Ya hemos llegado al límite, ya el fabricante nos dice hemos superado los cambios de dirección que recomendamos. A partir de ahí ya nos aseguramos que ese cable esté bien. Vale, como podéis observar, la maniobra sigue dando orden de marcha. Aquí hemos llegado, el variador ya se ha puesto en alarma y el variador, si la maniobra sigue dando orden de marcha, el variador no hace caso, no reacciona. El variador pasa a estar en alarma y solo se podrá resetear mediante la contraseña. ¿Vale? Una vez cambiado las sujeciones, pues resetearemos los contadores, reseteamos la función y todo vuelve a iniciarse. Vale, cada vez que apagamos y encendemos el variador, tendremos un viaje adicional. Después de este movimiento, el variador volverá a bloquearse. Es decir, claro, si se nos bloquea porque hemos superado los cambios de dirección y yo quiero mover el ascensor, lo que se me ha quedado, yo quiero bajarlo, quiero subirlo, no sé, lo que sea, es tan sencillo como apagar el variador, esperamos a que se apague la consola y le damos tensión. Y por defecto te dejará hacer un viaje, ¿vale? Y después del viaje se volverá a bloquear por alarma. Vale, también se puede configurar que el variador te dé una advertencia, ¿vale? Para que nos avise con antelación y saber que estamos cerca del límite L111. Eso se programa en el L112. En el L112 se programa y cuando llegamos a este nivel, el variador no se para, no da alarma, pero te dice, ojo, que estamos cerca de llegar al límite. ¿Vale? Eso se puede programar en el L112. Vale, ¿qué pasa si el variador se estropea? Es decir, tenemos un variador que lleva, yo no sé, 3, 4, 5, 6 años funcionando, eso está contando viajes y se estropea el variador. Cuando tú metes un variador nuevo por completo, hemos perdido toda esa información. Bueno, con la pantalla TPAE1 LM2 podemos volcar los parámetros del viejo al antiguo, del roto al nuevo, y esa información se queda guardada en el variador. ¿Vale? Entonces, podemos recuperar todo lo que el variador ha registrado durante todo el tiempo que ya está funcionando el variador. Vale, eso es todo, ¿eh? Ahora pasamos a la función para desacuñar. Vale, pues esta función es para desacuñar el ascensor, básicamente. Por lo general, para desacuñar un ascensor se necesitan pues, herramientas mecánicas. Pues con esta función lo que vamos a intentar, o lo que hace, es utilizar la sobrecarga del variador para aplicar pulsos de corriente. He dicho intentar porque no siempre se podrá desacuñar. Todo dependerá de lo enclavado que esté, el ascensor. ¿Vale? Siempre se hace en la dirección opuesta a donde se ha bloqueado el ascensor. Es decir, si se ha acuñado hacia arriba, pues tenemos que desacuñarlo hacia abajo. Vale, ¿cómo funciona esto? Hay dos formas de activar esta función. Por parámetro, L101 a 1, o también mediante una entrada digital. Se puede configurar una entrada digital y activando esta entrada digital, pues también se puede activar esta señal, ahí sí, esta función. El concepto de esta función es muy básico, no tiene ningún secreto. En el parámetro L102 se establece el nivel de par o de corriente es decir, que es la corriente o el par que va a aplicar para intentar desacuñar el ascensor. ¿Vale? Le vamos a dar un pulso con un porcentaje de corriente o de par. En el parámetro L, este sería el L102, ¿vale? El parámetro L103 se configura el tiempo que va a estar aplicando par o corriente, que sería este de aquí, ¿ves? El parámetro aquí
hace un intento, durante el tiempo de L103 va a estar aplicando esa corriente adicional. Al cabo del L103 se para. Vale. En el parámetro L104, que es este tiempo también, es un tiempo, es el tiempo entre intento e intento. Y por último, el parámetro L105, bueno, por último, no, el parámetro L105 es el número de intentos que vamos a programar. Vale, en este caso está programado a 3, 1, 2, 3. Si tuviéramos aquí 5, pues seguiría intentando, a no ser que lo consiguiéramos desacuñar. Y así, por último, el parámetro L106 es un límite de velocidad. ¿Vale? Cuando el variador detecta que hemos llegado al límite de velocidad, él interpreta que se ha desacuñado el ascensor, entonces ya se para y ya lo tenemos desacuñado en principio. Bien, como podéis ver, en la gráfica el variador hace 3 intentos, hace 1, 2 y 3. En el primero no se mueve, en el segundo aquí ya vemos que empieza a moverse algo, pero como superamos el tiempo de L103, volvemos a parar y al cabo del tiempo L104 volvemos a meter otro pulso. Y aquí ya sí que superamos la velocidad que hemos programado en L106, entonces el variador ya detecta o interpreta que está desacuñado. Vale, esto es lo que comentaba al principio, el CanOpenLift. Ese es un punto bastante extenso y se podría llegar a hacer un webinar solo hablando de este tema. Lo que estéis interesados en este tema en concreto, hacedme llegar un email a postventa@fujielectric-medio-europe.com, ¿vale? Nos pondremos en contacto, resolveremos cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que os haga falta, podéis contar con nosotros, ¿vale? Básicamente, que sepáis que esta función se hace esta función, al momento... Correcto, esta función está integrada en el LM2A, está en la misma tarjeta de control. Tenéis este conector, ¿vale? Donde ya podéis directamente conectar a 2 hilos para hacer las comunicaciones vía CanOpen. En el parámetro Y33 es donde se programa, donde se activa la función. El CAN bus es aislado y este conector de aquí es extraíble, simplemente para vuestra información. ¿Vale? En nuestra página web está colgado el manual completo donde aparece toda la información correspondiente a este tema. Y lo dicho, como se trata de un tema muy extenso, nos alargaríamos demasiado y no es el objetivo de hoy. ¿Vale? Simplemente que sepáis que si estáis interesados en utilizar el CanOpen, el variador, el Lift 2, va todo integrado y se puede llegar a utilizar. Vale, vamos a finalizar con lo que comentaba al principio, ¿vale? Europa ha desarrollado una herramienta para hacer la conversión de parámetros del LM1 al LM2A. Esto me parece una herramienta muy útil. Abrimos el programa, ¿vale? Y lo primero de todo lo que hay que hacer es abrir el programa. Vamos a imaginar, tenemos el LM1 y queremos pasar los parámetros al LM2A. Lo primero que tengo que hacer, necesitamos descargarnos el software del LM1. Recordad que el software del LM1 es diferente al del LM2. Entonces, nos abrimos el programa del Lift 1, que es el icono verde, y lo que hacemos es, cogemos los parámetros con el PC y los guardamos en archivo CSV. Para vuestra información, cuando tú lees los parámetros con el ordenador, ¿vale? Tú puedes guardarlos en formato FNC, sería lo más habitual, o CSV, que te genera un Excel, ¿vale? Pues la idea es guardarlo en CSV. En este caso, hay que guardarlos en CSV, lo comentaba. Vale, entonces aquí utilizaríamos la herramienta de conversión para modificar el archivo CSV, ¿vale? Es una herramienta. A día de hoy no está colgada en ningún sitio, es interna nuestra, pero esto, si alguien la necesita, nos la solicita y no hay ningún tipo de problema. Vale, lo que hacemos es convertir ese archivo CSV para poder abrirlo con el Loader 4. Una vez convertido el archivo para poder abrirlo con el Loader 4, pues nos abrimos el Loader 4 y abrimos ese archivo. Y hacemos una importación de archivo CSV. Y ya directamente el siguiente paso es coger y volcar esos parámetros al nuevo variador, al Lift 2. ¿Vale? Es bastante sencillo. Tenemos también hecho un manual
cómo se utiliza, cómo funciona. Entonces, lo dicho, si tenéis cualquier... me refiero, si queréis esta aplicación ya, esta función ya, esta herramienta, nos la solicitáis y os la pasaremos, ¿vale? Dentro de poco entiendo yo que la tendremos colgada en nuestra página web. Vale, pues esto es todo por hoy. Bueno, si tenéis cualquier consulta, ¿vale? A nivel, la que sea, digamos, del webinar de hoy, tenemos aquí esta página, este correo, pues venta@fugielectric-medioeuro.com. Podéis escribirnos aquí cualquier consulta que tengáis y nosotros pues estaremos encantados de ayudaros.